En principio, un saludo a nuestro docente magíster Rolando Tellería de la materia de Introducción de las Relaciones Internacionales, Gestión 2020. Y por supuesto también un fraternal saludo a todos nuestros compañeros de curso. El grupo está compuesto por Giovanna Arellano Guarachi y mi persona, Oscar Villarte Mendieta. Un cordial saludo a todos y bienvenidos a la exposición del tema Diferencias Norte-Sud. Muy bien, para responder cuáles son las diferencias entre norte y sud, debemos inicialmente partir de algunos datos importantes que anteceden estas diferencias. Por tanto, explicaremos primero sobre qué datos históricos anteceden para que exista tales diferencias entre norte y sud. ¿Cuáles fueron las causas para esas diferencias? Primero, la idea de clasificar según la posición económica y de desarrollo surgió durante la Segunda Guerra Mundial. Ello implicó un reordenamiento geopolítico entre las principales potencias económicas, con la diferencia en un principio entre este y oeste. La Unión Soviética y la China representaron el este, mientras que los Estados Unidos y sus aliados representaron el oeste. Estados Unidos y la Unión Soviética fueron los principales beneficiarios de la Guerra Fría, ya que el capitalismo empezó a surgir. Un periodo inédito para la hegemonía norteamericana, con auge y crecimiento industrial basado en el desarrollo de las nuevas tecnologías. Con relación al término tercer mundo, este se creó para países que no estaban en ningún bando y aspiraban en mantenerse entre ambos bloques durante el conflicto bélico, lo que dio como resultado en el movimiento de países no alineados. Estos países estaban menos desarrollados hablando económicamente. Establecieron una alianza entre estados independientes e instauraron una corriente neutral y de no alineamiento con la política internacional de las grandes potencias. Cuando algunos países de segundo mundo se unieron a los de primer mundo y otros a los de tercer mundo, nació la necesidad de una nueva clasificación más simple y acertada. Entonces, el primer mundo se convirtió en el norte y el tercer mundo se convirtió en el sur. Con el tiempo el significado y la referencia de primer, segundo y tercer mundo cambió. En la actualidad el término segundo mundo ha caído en desuso, a veces siendo reemplazado por país en desarrollo, y se siguen usando las expresiones primer mundo y tercer mundo, aunque en un sentido diferente del original. Segundo, es necesario también subrayar el paradigma de la dependencia, elaborado por Rosa Luxemburgo y Lenin, donde se explican sobre los fenómenos políticos y económicos de dominación y explotación que aparecen en las relaciones internacionales a raíz del proceso de descolonización y la afirmación a nivel mundial del sistema capitalista. Surge como una respuesta a las teorías de desarrollo económico, planteado principalmente en términos de dependencia, desigualdad, dominación y explotación, consecuencias de la marginación económica y tecnológica que sufren algunos países. Tercero, las diferencias norte-sud responden a consideraciones sobre relaciones comerciales de sentidos de poder y percepción en el sistema internacional y relaciones geográficas y culturales en relación de sentidos de pertenecer a un mismo grupo, compartir mismos valores y creencias. Montesquieu sostenía en el siglo XVII una hipótesis relacionada con la situación geográfica y el nivel de productividad y desempeño de los ciudadanos. El filósofo francés explicaba que las desigualdades norte-sur tenían mucho que ver con la situación geográfica, de forma que en los países pobres como ser África del Sur, Centroamérica y Asia, al estar localizados en situaciones más cálidas y tropicales, sus habitantes tendrían a ser menos trabajadores, poco curiosos y conformistas.
y por este motivo terminarían siendo gobernados por corruptos, tiranos y déspotas, que se aprovechaban de la situación. Ahora bien, ¿pero a qué nos referimos cuando hablamos de norte y sur? Se habla de norte y sur para hacer referencia a dos aspectos. Primero, aquellos aspectos multilaterales entre los países desarrollados y en desarrollo, aquellas naciones que han atravesado importantes transformaciones en las últimas 4 décadas en el mundo. Segundo, a una crónica división entre los estados pobres y ricos. Reflejan la desigualdad entre los países desarrollados o en desarrollo o subdesarrollados, entre los que gozan de mayor bienestar y los menos privilegiados, entre los industrializados y los menos o no industrializados. Pero, ¿cómo son los países del norte? Los países del norte son identificados como los llamados países avanzados, de acuerdo con sus economías. Es así que se les define como los estados con niveles más altos de ingreso per cápita y más industrializados. Pero también más allá de los criterios económicos, el norte es usualmente asociado a determinados valores, aquellos que abanderan los estados de Occidente, principalmente Estados Unidos y Europa Occidental. Es decir, se les identifica con aquellos países que pertenecían durante la Guerra Fría al primer mundo y el mundo capitalista. El norte es descrito como un grupo homogéneo de países con poder en el contexto internacional, que cuentan con una herencia cultural común y se distinguen por una preferencia por las instituciones democráticas y economías de libre mercado. El norte es definitivamente más homogéneo y ello contribuye a que puedan presentar políticas y estrategias de consenso para alcanzar intereses comunes. Existen sin dudas diferencias entre los componentes del norte, pero ellas no han sido suficientemente fuertes como para erosionar su poder como bloque y esa habilidad para sentar las reglas del juego en el orden internacional. ¿Y cómo son los países del sur? Los países del sur son asociados con los países en desarrollo, es decir, aquellos que no han alcanzado aún un desarrollo económico caracterizado por el crecimiento e industrialización, ni tienen un Producto Interno Bruto suficiente como para producir los ahorros domésticos necesarios, para financiar las inversiones que se requieren para ir creciendo. A pesar que tienen más de 3/4 partes de población en el planeta, solo producen 1/5 de bienes y servicios a nivel mundial. La disparidad de los estados en el sistema internacional ha simplificado el contexto mundial como un planeta compuesto en dos bandos antagónicos, manejando desde una visión maniqueísta. Entonces, ¿qué determina a que se pertenezca al norte o al sur? Pues la idea de desarrollo en términos de equidad, bienestar, distribución es el primer elemento para diferenciar norte y sur. Luego se incorporan otros requisitos como ser la reducción de la pobreza, nivel de desigualdad y desempleo. Algunos incluso hablan de satisfacción de las necesidades básicas. Posteriormente otros elementos fueron incluidos dentro de esa definición de desarrollo, como los niveles de democracia, de protección del medio ambiente y la vigencia del Estado de Derecho. Ahora bien, como resultados finales de estas diferencias norte y sur, el grupo ha destacado dos nociones. La primera que responde a la noción del poder y la segunda a la noción de percepción. En cuanto al poder, las diferencias norte y sur responden a las estructuras dentro de las cuales las relaciones internacionales son conducidas, establecidas por el norte y particularmente los Estados Unidos, obviamente para su propia ventaja. Podemos mencionar también instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que están organizadas de tal manera que reflejan el poder que sus miembros tienen en el sistema internacional.
muchas veces correspondiente a su participación económica. Es decir, que los estados más influyentes, más poderosos, podrán influir en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Esto acorde a sus recetas particulares. En cuanto a la percepción de las relaciones norte y sur, ya los propios términos denotan una relación jerárquica de poder, entre los más o menos poderosos. La misma división implica subordinación, verticalidad en las relaciones, imponen modelos, dictan recetas, existe una admiración respecto al norte por parte de los países del sur. Se emula un comportamiento. Por ello, no es casualidad que la globalización que hoy vivimos traiga consigo la promoción de una occidentalización de la sociedad en cuanto a sus patrones de consumo. Bien, y estamos en este momento mencionando o señalando algunos resultados que creemos importantes, como es el tema de las leyes, como son las medidas proteccionistas, como también son las subvenciones que impiden que otros países crezcan en el caso de los países del sur, teniendo como resultados división social, política y económica. Además, las notables desigualdades entre norte y sur. También las deudas externas, que al final los países, vamos a decir los del sur, terminan pagando el doble a los países del norte. La presencia de las multinacionales en todo el mundo, consecuencia de la globalización, y, por supuesto, el protagonismo de las principales organizaciones que manejan el tema económico. Y ya para finalizar esta breve exposición sobre las diferencias norte-sur, llegamos a la conclusión de que las diferencias se basan en elementos que van más allá de las consideraciones económicas y geográficas, como ser las nociones de poder y la percepción, la posición hegemónica o de subordinación, y del rol que ello conlleva, lo que realmente ubica a los países en uno u otro hemisferio. El grupo resalta las siguientes consecuencias. Primero, la polarización social y política. Los del norte tienen una mejor calidad de vida, una economía equilibrada, son países industrializados y con mayor tecnología. El norte definida como próspera. En cambio, los países del sur son dependientes de otros países. Mano de obra y materia prima barata. Tratan de copiar un modelo económico de países ricos, definida el sur como pobre. La generación de brechas sociales en términos de pobreza, desigualdad, desnutrición, analfabetismo, inseguridad, estilos de vida y hábitos diferentes y desempleo. Entonces, no es suficiente mejorar en términos económicos, sociales y políticos para dar un salto a lo que es el norte, como en el plano social, porque siempre existirá un rechazo del grupo tradicional dominante frente a un posible cambio de posiciones. Los del sur lucharán para superarse. Los del norte darán ingreso restringido a su club y harán todo lo posible por mantener el statu quo. Muchas gracias, les agradecemos por su atención. Buenas noches.